Despierta familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos! Un saludo muy afectuoso, estimada comunidad educativa. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Despierta Familia. Un episodio que les confieso quería que se desarrollara desde hace un tiempo, como una especie de cumplir una promesa, no solamente con la comunidad, sino sobre todo con la fraternidad, que es uno de nuestros valores institucionales. Hoy nos acompaña el profe Jimmy. Gracias. Y la profe Luz Helena. Les cuento que yo solo conocía al profe Jimmy, pero cuando le hice la invitación a este espacio, él me dijo, mi esposita tiene mucho que aportar, tiene mucho que aportar. Y cuando yo empecé a indagar quién era la esposita, la profe Luz Helena, me doy cuenta de que también es una alejandrina, o sea, también acompañó a nuestra comunidad Alejandro Vélez Barrientos hasta el año 2022. Entonces, obviamente esto cayó como anillo al dedo y en ese orden de ideas yo creo que vamos a tener una conversación muy enriquecedora, tanto para nosotros que estamos aquí, como sobre todo para esa comunidad en la cual hemos decidido cumplir una misión de vida, una misión educativa, una misión vocacional, y bueno, y que en donde nos encontramos con seres humanos maravillosos. Y es que resulta que aunque ellos estén jubilados como docentes, el alma de un docente no se jubila. El alma de un docente sigue allí, en esa vocación. Y ahorita tras bambalinas, antes de arrancar todo el tema de la grabación, conversábamos sobre lo que nos apasiona, eso que es educar, eso que es apoyar en un ejercicio tan difícil como es la crianza de los hijos, de las hijas en sus distintas edades. Y yo quiero entonces arrancar con una pregunta muy sencilla, yo creo que para ustedes, y es, ¿cómo va esa jubilación? ¿Sí? Estas semanitas de jubilación que lleva el profe Jimmy, y cómo va la jubilación ya por un poco más de 3 años que lleva la profe Luz Helena. Bienvenidos, bienvenida a este espacio Despierta Familia, una iniciativa que pretende llevar la escuela a los hogares. Gracias a Norbey que me invitó. Eh, pues para mí la jubilación ha sido eso, júbilo. Es sentir que después de tantos años en la docencia recuperas un espacio personal. Eso es la jubilación. Obviamente, si me preguntas si he extrañado la educación como el ejercicio de estar allí en el aula con los niños, sí, sí, extraño esas tardes de risas, de aprendizaje, del asombro, que es lo que me parece más valioso cuando uno logra mantener el asombro en lo que hace. Eh, Porque lo dijiste al principio, el alma de un maestro no muere. Yo creo que cuando un maestro se muere, llega al cielo a dar clase, porque eso es lo que aprendió. Esa fue su misión y yo pienso que es eso. Somos elegidos para algo que es más grande que nosotros mismos y cuando uno entiende el significado de eso, eh, entiende que esa misión, a pesar de no ser fácil, es algo que se tiene que llevar con amor, con respeto y con la dignidad que se merece el ser maestro. Bueno, muchas gracias Norbert por la invitación. Bueno, sí, llevo poco, pues a partir del 1 de julio, llevo como ese proceso de jubilación. Hay cosas muy agradables, pues la primera es poder compartir pues con mi esposita, como bien sabemos, ella me está esperando ansiosamente
Yo no veía la hora, pues mi jubilación se demoró un año más de la cuenta, porque ya había empezado todo el proceso en el 2023, a finales del 2023. Y bueno, las jubilaciones aquí en nuestro país son muy lentas. A nivel personal, es obvio, es un nuevo proceso, es adaptarnos, uno se levanta temprano, no crean que uno ya pierde ese ritmo, uno se despierta, pero ya uno se siente más libre de presiones, más tranquilo. Se extrañan los momentos de compartir con los muchachos, sobre todo pues porque he podido disfrutar con la cercanía de ellos, escuchar sus historias y la confianza de los padres. Pero en verdad es un proceso que hay que prepararse para poderlo disfrutar realmente. Trabajaron juntos entonces en el colegio. Estuvieron allí en los mismos claustros alejandrinos. ¿Cómo es eso de estar allí también con la pareja, con ese ser tan amado? Porque, entre otras cosas, veo que tiene una relación muy bonita y que para todo en la vida del profe Jimmy está presente su esposita Luz Helena, y para todo en la vida de la profe Luz Helena está presente su esposito Jimmy. ¿Cómo fue pues manejando el tema de la información, las emociones que de pronto no quieran compartir del todo, pero es interesante estar allí con una persona tan cercana en todos los sentidos? Bueno, yo comento y enseguida pues mi esposa Dara, ella llegó en el 2013, ¿cierto? 2013. 2013 tuvimos la oportunidad pues de que como eran dos jornadas contrarias, entonces eh, yo pues me levantaba temprano, iba pues para el colegio y el momento de encuentro que más me llenaba era pues encontrármela al mediodía. Para mí era el soporte, fue como en la época de noviazgo que también tuvimos la oportunidad de conocernos en un colegio que fue en el colegio San José que era lasallista y era esos momentos de espacio de vernos, de conversar, de saludarnos, pero cada uno a nivel de institucional siempre fue muy en lo suyo, o sea, yo trabajando lo del bachillerato, la media, y mi esposa en todo lo que fue primaria, no sé cómo lo viste, mi amor. Como ya habíamos tenido esa experiencia en el colegio de San José de la Salle, bueno, como novios, pues, había sido muy bonito saber que podíamos estar juntos en el mismo lugar sin crear el conflicto de pareja o llevar el conflicto de pareja de pronto al aula de clase. Yo llegué al Alejandro Vélez después de buscar mucho esa oportunidad porque yo hice mi práctica pedagógica cuando fui estudiante de licenciatura en la Universidad de La Salle. Hice mi práctica pedagógica en el Alejandro Vélez, en transición. Mi sueño era trabajar allá, pero era muy difícil encontrar una vacante. Resulta que en el 2012 muchas maestras que llevaban ya mucho tiempo en la institución y que fueron pues un pilar fundamental en la primaria decidieron retirarse y una de ellas siempre le había dicho a Jaime que ella me iba a dejar su puesto. Y en efecto, así fue y llegué en el 2013 a trabajar al Alejandro Vélez con muchas expectativas, muy feliz. Y como dice él, siempre estuvimos cada uno en lo nuestro, eh, respetando muchísimo el espacio institucional, pero igual los estudiantes se fueron dando cuenta que yo era la esposita y que él era mi esposito. Y bueno, él incluso en muchas oportunidades iba a la primaria y me dictaba algunas clases, me ayudaba, por ejemplo, en artística. Yo empecé siendo profesora de artística en tercero de primaria y había cosas, pues conceptos que yo no manejaba bien y él los manejaba, entonces él iba y me daba una manito, entonces los niños lo iban conociendo y ya iban pasando de grado en grado y lo saludaban y que el esposo, y ya sabían que él era el esposo de la profe y bueno, pero siempre mantuvimos algo muy claro y era que allá éramos maestros y que como maestros nuestras actuaciones tenían que ser impecables,
porque nuestra relación de pareja es una relación de respeto por el otro y de respeto de los espacios. Y eso pues obviamente tenía que trascender a la escuela. Nunca tuvimos problemas en torno a eso de nuestra relación y creo que por eso nos dejaron hasta que nos jubilamos, hasta que, hasta que ya decidimos dar el paso de jubilarnos. Bueno, y ahora tratando de ir un poco más allá en el tiempo, creo que uno asumir una misión desde la educación no deja de traerle a las personas muchas emociones, eh, tal vez preocupaciones, tal vez temores, y sobre todo cuando estamos iniciando. Entonces, dos preguntas puntuales ahí para los dos. ¿Cuándo, en qué momento sienten ustedes que despertó esa vocación por enseñar, por educar en sus vidas? ¿Y cómo fue ese primer día de profes? Bueno, realmente yo llegué a la docencia sin querer ser docente. O sea, como cuando uno tiene un negocio y se quiebra y uno dice, bueno, yo voy a ser docente, porque yo había estudiado filosofía y llegué precisamente al Colegio San José de La Salle en 1994. Allí tuve la oportunidad de conocer a mi esposa y fue pues de lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento porque fue el inicio, arrancar como poder uno transmitir una información, pero siendo honesto, uno las primeras veces cuando uno empieza, o en el caso mío, cuando yo empecé, yo hacía lo que normalmente hace un docente iniciando, que no ha despertado su vocación, que es simplemente transmitir un conocimiento. Cuando yo me retiré en el 2000, en 1994 de allá, tuve ya la oportunidad de empezar a buscar otras instituciones, pero fue básicamente en la institución Euskadi donde yo sentí ese llamado. Y uno siente ese llamado es cuando uno descubre que lo que uno hace lo ama profundamente. O sea, ya no es por cumplir o por ganarme un sueldo o porque soy bien, me pagan bien en un colegio privado, no. Cuando yo descubrí mi vocación fue porque los estudiantes me preocupaban, porque quería a los estudiantes, porque los veía y las historias de ellos y de las familias me tocaban profundamente. Entonces, ahí yo sentí que realmente ya había pasado de ser un docente y estaba dando los primeros pasos a ser un maestro. Muchas gracias, Jimmy. José Elena. Yo empecé mi licenciatura en educación preescolar en la Universidad de La Salle, que en ese tiempo quedaba donde hoy queda el ITM, que era el colegio más antiguo de La Salle, el colegio de San José. En el cuarto y quinto piso quedaba la Universidad de La Salle. Yo empecé allí porque empecé a buscar universidad y bueno, y leí el pensum académico de todas partes. Y en ese pensum académico había muchas cosas que me generaron como una expectativa muy grande. Mi papá me decía, preséntese y el otro año compra el PIN de la Universidad de Antioquia y se vuelve a presentar a medicina. Y yo, sí, papi, yo voy a ir. Y me presenté y empecé. Y desde el primer semestre en La Salle nos llevaron a hacer práctica. O sea, nos llevaban a los colegios que ellos tenían como en comodato. En ese primer contacto, yo recuerdo mucho que llegamos a una aula de clase de preescolar y vi a un niño, una niña que se estaba chupando la trapera. Mis compañeras y yo nos miramos, pero nadie hizo nada. Yo corrí de inmediato a quitarle la trapera y le dije a la maestra, profe, esta amiguita está haciendo esto. Y la profe me dijo, es que ahí hay muchas cosas que hoy no te voy a poder contar.
Yo simplemente le limpié la boca a la niña, o sea, le lavé las manos. A mí eso me generó una sensación tenaz, o sea, se despertó en mí ese llamado eh, maternal primero eh, y de protección. Yo siento que siempre fui una maestra protectora. O sea, yo sentía que los niños estaban ahí y eran una responsabilidad muy grande y era mi responsabilidad protegerlos. Amé ese momento y amé todos los momentos de mi carrera. Los maestros que tuve fueron los mejores que pude haber tenido y de ellos, de todos ellos, fui aprendiendo muchísimas cosas. Yo siento que el primer día que llegué a clase, llegué precisamente al Colegio de San José. Yo empecé como profesora de artística de preescolar. Le quité el puesto a mi profe de artística de la universidad, que era la profesora de artística del preescolar. Eh, y yo sentía que, o sea, yo estaba ahí, yo no podía hacer solo lo que me habían enseñado en la universidad. En ese momento, ese mismo año, me presenté a la Universidad de Antioquia a Artes Plásticas, porque yo tenía que saber enseñar eso que me habían dicho que enseñara. Y aunque uno podría pensar que preescolar, lo que se enseña en artística en preescolar es tan simple, pues no, no lo es, porque allí se despiertan muchísimas cosas en los niños. Y esos primeros momentos los llevo grabados en mí porque en esos primeros momentos yo descubrí la clase de maestra que era. Ellos, los niños, me enseñaron cómo podía ser cada día mejor. Y yo siento que eh, fue la mejor carrera que escogí, o fue, o me escogieron la mejor carrera. Yo siempre digo que el maestro viene con una misión, que no es uno el que escoge, que a uno ya lo habían escogido antes. Qué bonito, muchísimas gracias Jimmy, Luz Helena, por esas anécdotas y esas reflexiones. ¿En algún momento se llegaron a sentir como en un límite, como, como decimos coloquialmente, como con ganas de echar pa'l monte, como de tirar la toalla, renunciar en esta misión que tan hermosa es como compleja y a veces tan difícil? Sí hay momentos en la educación donde un maestro siente que eh, quiere salir corriendo y dejarlo todo. Yo viví esa experiencia en un colegio particular, del cual me retiré en el primer periodo. O sea, entregué notas de primer periodo y me retiré. Mi salud física y mental se estaban agotando. Realmente era una institución educativa en la que yo en mi vida hubiera querido trabajar. Tuve esa experiencia ya y me pareció totalmente avasalladora, o sea, una experiencia que te lleva al límite. Y por salud mental decidí retirarme, porque yo pienso que hay algo que uno no puede negociar con nadie y es eso, la salud mental no se negocia. Eh, yo me retiré y dije que nunca más iba a volver a ser maestra. Me dediqué a muchas cosas, o sea, tuve un año sabático, hasta que en 1996, en el Instituto San Carlos de la Salle, después de Semana Santa, una amiga me llamó y me dijo, ¿cierto que no estás trabajando? Y yo, no, ¿por qué? Trae tu hoja de vida. Y yo le dije a mi papá, ay, ¿será que sí? Sí, es que usted es maestra, llévela, llévela. Y yo la llevé, pues me hicieron 1000 entrevistas, en fin. Yo salí para la casa y yo decía, no, qué colegio tan normativo, qué es eso tan horrible, pues como... Pero yo llegué a mi casa y ya me habían llamado para que fuera el otro día a trabajar. Eh, y retomé el amor por la educación, porque el Instituto San Carlos de la Salle para mí fue la escuela. Allí me forjé como maestra, o sea, aprendí en La Salle, en la Universidad de La Salle, muchas cosas, pero el Instituto San Carlos de la Salle hizo de mí la maestra que,
que llegó al Alejandro Vélez. Pero sí, hay momentos en la educación donde uno quisiera salir corriendo. Lo que pasa es que yo no sé si es ese signo que uno trae que ya le dice no. O sea, esto fue una piedra en el camino, pero hay que seguir. Y yo hoy doy gracias por esa nueva oportunidad en el Instituto San Carlos. Bueno, no, perdón. Pienso que como seres humanos que somos, hay un abanico de situaciones que nos abordan demasiado, ¿cierto? Sabemos que encontramos estudiantes que tienen sus historias propias, padres de familia que viven situaciones dolorosas, conflictivas, compañeros que uno no siempre les agrada, directivos que a veces son encasillados y no tienen la visión que uno pueda tener, ¿cierto? Todo eso le genera a uno situaciones de crisis, de angustia. También digo que a nivel personal, pues para mí el gran apoyo ha sido mi esposita, Luz Elena, que ella en los momentos de dificultad uno tiene el apoyo social y afectivo, digámoslo así, emocional, porque entre nosotros ha habido una comunicación muy abierta, entonces frente a estas situaciones siempre buscando pues desarrollar esa resiliencia, buscar la manera, la forma. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Luz Helena. Cuando uno ve que en una institución uno puede hacer lo que sea, si los jóvenes, si no existe la empatía, si hay dificultad con los compañeros y si aún las mismas directivas están encasilladas y enmarcadas, lo mejor que uno puede hacer es cambiar de institución. Considero que los lugares uno no puede quedarse, perpetuarse porque me tengo que quedar en este espacio. No, yo tuve la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones y eso también a uno le ayuda a fluir y a adaptarse y a superar las dificultades que se le puedan presentar. Pero sí, en algún momento de mi vida, pues obviamente, si no era por los estudiantes, era por alguna otro de los elementos que dije. Muchas gracias. Bueno, en Entre Líneas yo veo, y eso es un enfoque, o este programa, este podcast está dirigido a, sobre todo a las familias, es para la comunidad, para que lo escuchen y vean todos, pero sobre todo a las familias, por eso el nombre de Despierta Familia. Y en Entre Líneas, a la profe Luz Helena, le escuché cosas muy importantes en relación a la postura de su padre con lo vocacional, lo profesional, porque en algún momento dijo, bueno, mi papá me dijo que estudiara medicina, pero luego mencionó a un papá muy aliado con la idea de que eres maestra, ¿sí? Mm, ¿Qué tanto influye ese apoyo familiar? ¿Cómo lo percibieron ustedes para poder instalarse en esa vocación como maestros, como docentes, como esos seres que iban a llevar a tantas edades y tantas generaciones de la mano? Yo puedo decir que después de que escogí ser licenciada en educación preescolar, esa es mi licenciatura, mi papá y mi mamá fueron un apoyo imprescindible. Ellos estuvieron ahí para mí siempre. Eh, Mi papá no solamente era el que me compraba los libros, me pagaba la matrícula, sino que era el que escuchaba mis historias, mis cuentos. Cuando ya empecé a ser maestra, a trabajar con los niños, y le contaba todas las historias y lo que los niños hacían y lo que decían, él se reía y a veces lloraba. Eso lo enternecía impresionante. Y él decía, sí, mija, fuiste maestra desde el principio. Él amaba, tanto como yo, esta profesión. Em, Mi mamá siempre decía, yo no hubiera sido capaz, porque usted tiene mucho genio. Ella fue una mamá normativa, pero también una mamá que educaba con la ternura del corazón, pero con la firmeza que se debía educar. Pues éramos 4 hijos a los cuales tenía que atender, pero siempre fue firme, firme y amorosa. La norma no se negociaba en mi casa y eso lo aprendimos. Y como maestra,
yo trabajaba mucho eso con los niños, porque yo pienso que hay algo que es fundamental. Cuando tu familia, estás en un entorno familiar donde hay una construcción de la norma clara, tú llevas a tu vida familiar, social o laboral eso que es claro para ti. Cuando no, cuando hay una como dicotomía en la norma, en el hogar, eh, lo mismo haces. O sea, unas veces sí, otras veces no. Y pienso que para mí fue fundamental que mi papá y mi mamá hablaran el mismo lenguaje, que supiéramos todos en la casa que las normas no se negociaban y que aunque mi papá y mi mamá eran seres capaces de entablar una conversación de tú a tú con los hijos en medio del respeto, también eran capaces de decir un momento, aquí la norma es esta. Entonces, todas esas cosas hicieron que mi labor como maestra fuera una labor eh, más fácil en términos de entender que los niños que están ahí se forman desde lo que yo como adulto tengo para entregar, no solo para enseñar, para acordar con ellos. Y mi lenguaje tiene que ser tan claro y mi postura también que ellos sean capaces de acceder a eso que yo estoy enseñando o diciendo. Muchas gracias, Luz Elena. Profe Jimmy. Bueno, yo pienso, bueno, en el 94 muere mi papá. No tuve la oportunidad de compartirle mucho como todo ese proyecto de ser maestro. Pero yo había estudiado filosofía y cuando yo empecé con la filosofía, pues mi mamá siempre decía, mi hijo, es que usted es muy inteligente, a usted lo escuchan. Fuera de eso, antes de ser docente, pues yo había participado en los grupos juveniles de la iglesia Santa Gertrudis, habíamos creado un grupo de líderes. Entonces uno va viendo que uno va desarrollando habilidades o competencias que uno dice, yo soy bueno para esto, a los muchachos les gustaba como yo hablaba, les contaba historias, que eso sí lo recuerdo mucho de mi papá y es algo muy bonito, que es una invitación muy particular que hago a las familias. Uno cuando escucha a los papás que le cuentan como parte de su vida, su historia personal, entonces él nos contaba sus historias, nos contaba relatos de lo que le había tocado y yo esos mismos relatos los transmitía a los muchachos. Entonces es inspirador, digamos, el hecho de que a uno le digan, usted es inteligente, usted puede, y no que te corten un sueño. Entonces, para mí, pues como en este despertar de las familias, considero que hay que escuchar a los jóvenes y uno no puede juzgar una postura o una tendencia de ellos porque yo quiero compensar que el abogado que no fui en el hijo. Y usted no, usted tiene que ser abogado o necesitamos un médico porque toda la familia, entonces necesitamos quien nos atienda, pues ahí no. Hoy en día hay una afinidad, pues una infinidad de posibilidades donde los jóvenes se pueden realizar. Y lo primero es que el joven sienta pasión y ya después viene lo demás, porque todas las actividades, todas las profesiones, en la medida que la persona le coloca ese empeño, ese entusiasmo, ese amor, hoy en día casi no se habla del amor, pero el amor es lo que mueve realmente, la fuerza que mueve cualquier profesión. Persona que ame lo que hace, no solo que la pasión, que la ame, transforma a quienes tienen contacto con ella. Bueno, muchas gracias Jimmy, profe Luz Elena, por mostrarnos desde la evidencia que el docente también es un ser humano. Y es muy importante hacer ese énfasis porque anécdotas como la siguiente, un colega, un profe también que en algún momento me decía, yo me encuentro a los estudiantes pequeñitos por ahí en el centro comercial, en la calle, y son sorprendidísimos porque yo no estoy en el colegio, porque ellos asumen que uno vive en el colegio. Hace unas semanas también unas niñas de transición me preguntaban ahí en la oficina de orientación escolar, ¿qué es esto? Un gabinete. ¿Qué es esto? Una puerta. ¿Y para dónde va esa puerta? Para el baño. ¿Y dónde tiene la cocina? ¿Usted dónde come? ¿Usted dónde duerme? Considerando que yo vivía ahí en la oficina.
pero escuchar las historias del docente acerca de su vida, de esa relación que tienen o han tenido con sus padres, con sus hermanos, eso nos humaniza. Y el humanizarnos, yo le pongo un objetivo, sobre todo cuando hacemos este tipo de ejercicios, y es generar familiaridad, generar cercanía con el otro. Que las familias puedan ver en ese docente, en esa docente, que hoy está acompañando a sus hijos, así como los acompañaron el profe Jimmy y Luz Elena, a seres muy valiosos, seres que tienen una misión instalada de una manera intencional, consciente, que tienen una historia de vida. Y en ese orden de ideas, eh, hay un colegaje también y un compartir entre nosotros como docentes que nos es un poco más sencillo ponernos en el zapato, en los zapatos de ese colega, de esa colega. Yo quisiera preguntarles, ahorita decían, uno de los elementos que nos genera mucho estrés y que en algún momento de pronto nos puede llevar a querer tirar la toalla es tener profes alrededor que de pronto en vez de sumar están restando, están allí mirando la falta, están allí de pronto haciendo un mal clima, un mal ambiente laboral. Pero también hay otros docentes muy valiosos. De esos colegas, piensen en esos colegas que ustedes tuvieron durante todo ese tiempo. ¿Qué colegas resaltan? A quienes quisieran destacar hoy y por qué? Bueno, cuando yo llegué al Alejandro Vélez encontré un grupo muy consolidado de maestros, eh, personas con una capacidad pues de amor a su profesión y que me enseñaron muchísimo. De ellos, por ejemplo, Martica, una maestra, Marta, Orbilia, que se retiraron hace ya varios años. Luego tuvimos la oportunidad de conformar un grupo muy genial que fue cuando decidimos que íbamos a tener profesorado de tercero a quinto. Ese grupo estaba compuesto por Doris, Lina González, Ángela María Yepes, em, Luz Elena López, mm, y empezamos a construir todo un proyecto de profesorado que era de verdad maravilloso. Eh, con una claridad y era que ahí estábamos para favorecer el aprendizaje, para favorecer las dinámicas de las aulas, con el respeto máximo por los niños, por los padres de familia, por los procesos y con un colegaje muy, muy genial. O sea, ahí se trataba de que cada una respetaba el área de la otra y no ponía en duda lo que su compañera había hecho con su grupo en esa área. Eso sí, con una comunicación que fue maravillosa. Nuestros grupos se manejaban perfecto. O sea, la primaria se manejaba sola porque todas nosotras teníamos muy claro cuáles eran los procesos, cómo se manejaba la disciplina. Ninguna hacía nada que interrumpiera el proceso disciplinario ni del aula ni de la institución. Muy por el contrario, creo yo, sin temor a equivocarme, que fueron los mejores años de la primaria del Alejandro Vélez, porque consolidamos tanto las estrategias y cada año mejorábamos aquello que no había funcionado tan bien. Construimos proyectos de primaria que fueron la bandera de todo ese proceso. Los niños interactuaban con nosotras, se metían en el cuento, los padres de familia. O sea, tuvimos un apoyo de los papás respetaban eso que nosotras construíamos con los niños, las familias se involucraban y yo pienso que esa es la dinámica para uno decir, hicimos un grupo
que fue, si no éramos amigas, si éramos excelentes colegas, basándonos en el respeto del otro, de su saber, porque no quiere decir que porque yo soy profesora de primaria, tengo que saberme todo. No. De hecho, por eso en ese momento dijimos, el profesorado nos permite especializarnos en áreas y eso va a traer consigo una mejora en sentido educativo, o sea, los niños van a tener la oportunidad de tener una profundidad más en las áreas y cuando lleguen a bachillerato, eh, los compañeros van a decirnos si lo logramos o no. Y creo hoy que muchos de estos compañeros que todavía están en el Alejandro pueden decirlo. Pasábamos niños de quinto a sexto muy bien preparados en las diferentes áreas porque la exigencia era alta. Todas éramos maestras muy exigentes, amorosas pero exigentes. Cuando se trataba de hacer cosas chéveres, de bailar, de brincar con ellos, lo hacíamos. Pero también cuando se trataba de exigir, exigíamos. Entonces es eso, pienso que todas esas maestras que te nombré y algunas que se me escapan, fueron pilares en ese proceso que tuvimos en el Alejandro Vélez y que recuerdo con muchísimo amor. Eh, de verdad que uno sí, pues hoy, por ejemplo, digo yo, "Ah, qué rico haber hecho esto". Yo amo la educación. Yo soy especialista además en gestión del currículo y fui maestra en la Universidad de Antioquia. Y yo siento que la base de la educación es el currículo. Entender que todos entendamos que el espíritu de la formación está ahí, en ese proceso. Y si todos lo entendiéramos con claridad, sabríamos que cada saber es fundamental e importante, pero todos los saberes se conectan, que el coordinador, como coordinador académico, tiene la oportunidad de conocer en globalidad lo que es la institución y que esa claridad le permitirá direccionar los planes, los proyectos, tener objetivos concretos cada año y de esa manera direccionar el proceso académico en la institución. Eh, bueno, porque es que además yo también fui coordinadora académica, entonces es como todo eso. Esas experiencias me dieron la oportunidad de tener, bueno, una mirada muy, muy, muy global de lo que es una institución. Y siento que en ese momento en que las profes que te mencioné, eh, nosotras logramos construir eso. O sea, una mirada institucional desde lo global hacia lo particular. Y eso era, pues eso fue súper, súper lindo de verdad. Supieron conectarse profesionalmente para sacar adelante ese objetivo en común. Y eso propició un ambiente laboral muy bueno, ¿cierto? Muchas gracias, Luz Elena, profe Jimmy. Bueno, yo puedo decir que cuando llegué al Alejandro Vélez, aunque en cada estado que uno va pasando por las diferentes instituciones, yo he considerado que todos los compañeros son maestros para uno. Uno aprende de ellos cómo hacen las cosas. Yo he cultivado mucho la humildad de acercarme a un profesor, a un compañero y decirle, ¿cómo haces tú eso? ¿Me puedes enseñar? Y eso es muy válido, porque uno ver que de pronto la clase a un compañero le funciona bien con determinado grupo, pero a mí no me funciona, uno tiene que preguntarse qué es lo que él hace, que de esa manera pues a uno pueda mejorar. Dentro de este proceso en el Colegio Alejandro, yo puedo decir que inicialmente yo empecé en el Alejandro Vélez en el 2007 y salí casi 18 años y tuve como rector a don Byron. Yo creo que todos los antiguos docentes, compañeros, recuerdan que don Byron fue un rector 1A en todo el sentido de la palabra. Apoyaba al docente, nos mimaba, nos cuidaba, nos hacía de todo, pues nos quería que nosotros nos sintiéramos bien. Era el rector que era capaz de llevar un jugo, de mandar algo. Él fue una persona muy humana, o sea, y estaba muy cerca de los estudiantes.
O sea, era el rector que transitaba por con la institución, que le llamaba la atención a un pelado cuando tiraba un papel y era el primero que recogía el papel y lo llevaba a la caneca. Entonces, personas como Don Byron, personas que tienen algo que a uno le inspiran, hoy por hoy, que aunque ya han partido, por ejemplo, Orlando era un profesor que era muy gracioso cuando empezaba las clases, entraba corriendo y se decía estoy como loco y era animado y uno veía pues ese entusiasmo y esas son cosas que uno copia. Un compañero como Harold Perro, una persona erudita, con un saber, un conocimiento, pues que te da cátedra en muchos temas, son personas que a uno lo inspiran y que uno busca poder contagiarse de todo ese conocimiento de ellos. María Isabel, una compañera de artística que es el punto, es el comentario, el chiste, y todas tienen algo que uno lo percibe, ¿cierto? O sea, todos le aportan a uno en cierta forma. Julián, que es el profesor, yo lo digo que es el samaritano porque a todos les quiere ayudar. En el Alejandro Vélez está dispuesto para todos, saca tiempo para todos. Y cada uno de ellos tiene detalles muy especiales. Dori Rocío, que es la persona que le da uno el detalle encima de el escritorio y le manda la notica o por el WhatsApp, por allá te dejé un detallito. Todos dejan una huella muy imborrable en uno y uno lo recuerda con mucho cariño. Y eso es lo que hace como la vida del docente, del maestro, o sea, cuando hay esa camaradería, cuando uno puede contar con el compañero, puede decir, ve, me puede reemplazar y que haya esa disposición. Todos esos son los detalles que lo llenan a uno de agrado y de sentido. Muchas gracias. Me imagino que en el 2022 que ya se fue Luz Helena hace unas semanitas recibieron muchos mensajes, ¿sí? De los profes, de los estudiantes. ¿Alguno de esos mensajes que les haya llamado la atención antes de darles una pequeña sorpresa? eh, Cuéntenos mensajitos de pronto de algún colega en esa, entre comillas, despedida de los estudiantes. Pues yo lo único que digo es que yo me despedí de mi grupo el último día de clase. Eh, les llevé una tarjeta de Navidad, siempre, siempre, siempre. A los niños de mis grupos les hacía una tarjetita de Navidad y les llevaba un pesebrito. Y ese día lo hice también, pero claro, cada tarjeta la hice muy personalizada porque yo quería que ellos guardaran esa tarjeta porque ya yo me estaba despidiendo. En ninguna parte decía que me estaba despidiendo, pero una de mis niñas eh, leyó la tarjeta y me miró y me dijo, yo siento, porque siento que te estás despidiendo. Y le dije yo, porque me estoy despidiendo. Y se paró llorando y ya, eso fue algo, o sea, yo estaba muy fuerte, muy valiente y bueno, ya empezamos pues como esas despedidas y eso, me pareció lindísimo. Los niños de tercero A era un grupo muy difícil en ese año eh, y yo tenía una capacidad de conectarme con ellos increíble, esos niños me querían demasiado. eh, yo no sé, había algo en mí toda la vida, siempre que fui maestra, con esos chiquitos más necios que se conectaban conmigo y yo con ellos. Yo no sé si fue porque yo fui una niña necia, pero era, yo decía, bueno, por algo tenía que vivir esta experiencia. Y ese grupo, o sea, ir a abuelitas a despedirse de mí, decirme, profe, tú no sabes lo que ese niño ha llorado por ti. Él quería que tú siguieras siendo su profesora. Y yo sentía eso pues como, "Ah, me equivoqué, porque me voy a ir", porque en el fondo es eso. Tú sabes que tienes todavía muchas cosas que podrías dar, pero también sientes que es el momento ya de darle el espacio a otras personas que puedan venir con otras cosas para enseñar. Esos mensajes, por ejemplo, sí.
y compañeras que me escribían que definitivamente yo había sido una maestra y que me iban a extrañar por todos esos aprendizajes, pero los mensajes más como significativos de pronto llegan cuando ya no estoy en el colegio, que empiezan a decirte, no sabes la falta que nos estás haciendo. En ese momento uno dice, uy, ¿cómo? O sea, es en serio. Encontrarse con mamás y que te digan, profe, te extrañamos todos los días. En la plaza de mercado estábamos un sábado, recién que la inauguraron, y yo sentí un grito, profe, profe, y yo dije, pues aquí vienen muchos profes, yo no soy la única profe en mi casa. Entonces seguimos cuando de un momento a otro, profesora Luz Helena, y yo volteé, una niña de tercero B, que se vino corriendo desde el fondo de la plaza y se me tiró y me abrazó y me decía, te extraño, te extraño. Ella lloró y yo lloré más que ella. Esas cosas, por ejemplo, son las que lo llenan a uno finalmente. Un maestro no vive, un maestro no vive ni del salario, ni de los premios que se gana, sino de esos reconocimientos que son los que te dicen, lo hiciste bien. En algún momento lograste impactar en ese ser humano. Y bueno, yo pienso, siempre lo hemos hablado, nuestro mayor regalo es saber que logramos tocar a personas y a papás, a mamás, porque yo soy una convencida de que no solo estamos ahí para dar clase, estamos ahí para formar a todos los que estén con nosotros, los papás, las mamás, los niños, los compañeros. Somos formadores, yo soy una convencida. Y el maestro, así se jubile, a donde vaya, es maestro. Uno enseña en donde esté. Eh, uno se da cuenta que va a algún lugar y empieza a decirle a alguien algo y se siente como dando clase, enseñando. Bueno, sí, hay momentos y sobre todo pues estos grupos últimos en los que he podido compartir, que venía con ellos desde noveno, décimo y once, son grupos que uno siente una afinidad con ellos muy especial. Y sobre todo ver que los jóvenes te desprecien y que te hagan una tarjeta y que te diga te vamos a extrañar, tus mensajes, lo que nos enseñabas para la vida. Hay algo muy particular. Jóvenes que me escribieron como representante de estudiantes, Sebastián Flores, y decía, profe, lo que usted me enseñó no lo voy a olvidar nunca. O sea, porque los jóvenes, cuando uno logra tocar a los jóvenes desde el ser, porque ellos están viendo el ser en uno, ya el saber viene después. Y, y entonces los jóvenes expresaban, Jimmy, las clases tuyas, el mensaje, la historia, o cuando estaban en una crisis, yo llegaba y en vez de llegar a regañar, los escuchaba y hacía la catarsis con ellos y luego decía, bueno, ¿cómo vamos a cambiar? Tenía jóvenes necios en mi grupo y todos decían, Jimmy, no, te extrañamos, te quiero mucho. Son palabras que de un joven que lo expresa a uno es muy bonito. También los padres de familia me expresaron, me manifestaron a través de detalles. Uy, profe, qué hueco nos haces, qué hueco nos haces en la formación, con nuestros estudiantes. Para uno es muy placentero, digámoslo así, digamos, uno se siente que la misión de uno sí tuvo un sentido, que ellos lo vivan y como decía ahorita mi esposita, así como ella se encuentra con los niños y la saludan, yo me encuentro con los jóvenes, los exalumnos y me dicen, Jimmy, te queremos, te extrañamos, se paran donde están, se acercan, lo abrazan a uno. Eso es algo muy especial. O sea, uno se dice, de verdad, valió la pena todo este proceso. Escuchemos.
De parte de Simoa y como su representante, queremos darte unas palabras de agradecimiento por este corto pero significativo tiempo que compartimos contigo. Aunque no fue mucho el tiempo, dejaste una huella en cada uno de nosotros, con tus palabras, tus consejos y tu forma de enseñarnos. Nos ayudaste no a solo aprender contenido, sino también a crecer como personas. Sabemos que cada uno tiene su forma de ser y tú supiste llegar a cada uno de manera especial. Nos enseñaste con tu paciencia, con respeto y con mucho cariño. Por eso hoy te damos las gracias. Te llevaste nuestro aprecio y el recuerdo de un grupo que aunque a veces pueda ser difícil, sabe reconocer y valorar a quien le deja enseñanzas para su vida. Gracias por todo lo que nos dice. Te deseamos lo mejor en lo que viene. Con cariño, de Simoa. De parte de 11B, queremos agradecer al profesor Jimmy por su dedicación, apoyo y guía en nuestra formación académica. Su pasión por la enseñanza y su capacidad para transmitir conocimientos de manera clara y accesible han sido fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo. Queremos darle las gracias por su tiempo y esfuerzo y compromiso con la educación. Su influencia ha sido muy positiva y siempre lo vamos a recordar con gratitud. Doctor Jimmy, quiero expresarle mi más profundo agradecimiento por todo lo que ha enseñado a lo largo de este tiempo. Usted no solo ha sido un gran profesor en el aula, sino que ha sido una persona imborrable en la vida de cada uno, dejando así un legado importante. Más allá de los conocimientos académicos, me llevo enseñanzas valiosas, consejos que podría aplicar en mi vida personal y que los he aplicado. Su forma de enseñar, su ejemplo y su dedicación han dejado una huella imborrable en mi camino. Le deseo lo mejor en cada paso que continúe dando y que este camino siga creciendo y fortaleciéndose. Siempre obviamente acompañado de la profesora Luz Helena, que también admiro de corazón, donde ustedes dos han formado un equipo admirable. Muchísimas gracias, profe. Con mucho aprecio, Sebastián Flores. Querido profesor Jimmy, hoy al reflexionar sobre estos años que hemos compartido, me doy cuenta de la profunda huella que ha dejado su enseñanza en mi vida. No solo me ha brindado conocimiento valioso y aprendizajes que atesoraré siempre, sino que sus consejos de vida han sido una guía invaluable en mi camino. Me siento enormemente agradecida por su dedicación, paciencia y el cariño con el que siempre compartió su saber. Usted no solo fue un maestro, sino un verdadero mentor que inspiró mi crecimiento personal y académico. Lo vamos a extrañar muchísimo. Le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Con el más sincero aprecio, Dulcecita. 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 Ujú. Es que yo pienso que un maestro no enseña lo que sabe, un maestro enseña lo que es. Cuando uno se para frente a un grupo, no está enseñando un saber. Un maestro tiene que enseñar con su ejemplo, porque el ejemplo es el que arrastra. Un maestro tiene que enseñar con el amor que lleva adentro. Por eso yo siento que como maestros tenemos todos los días que fortalecernos en el amor por nosotros mismos, primero, porque quien no se ama a sí mismo no puede amar a otros. Y esta es una labor en la que uno entrega muchísimo amor todo el tiempo. Entonces, bueno, se trata es de enseñar lo que se es, no lo que se sabe. No me queda sino agradecerles por haber aceptado esta invitación, por permitirnos plasmar un poquito de ese legado que ustedes han dejado como educadores en este proceso, en estos tiempos tan cambiantes, porque ustedes asistieron a momentos educativos con entornos supremamente distintos los unos de los otros, con avances que trajeron sus cosas positivas, pero también sus retos, sus desafíos, y aquí están, y siguen con esa alma injubilable de docentes, queriendo entregar de sí a la sociedad, queriendo entregar de sí
a esas generaciones igual que pudieron acompañar, pero ya de otras formas. Entonces, a las familias invitarles a divulgar este material, a compartir este podcast con otras familias, con otras personas, porque es que acá se habló de muchos temas que fundamentalmente están allí de manera muy profunda, vinculada a todo lo que es lo educativo y que brindan esperanza. O sea, si yo estuviera viendo esto como padre, yo diría, ah, qué chévere los docentes que están acompañando a mis hijos, qué chévere lo que hace esa vocación docente en las personas y que esto no lo hace cualquier persona, ahorita lo mencionaba por ejemplo Luz Elena, eso va más allá de un tema laboral, de un tema salarial, de un tema profesional, es un tema profundamente humano, profundamente amoroso, resaltando también el llamado de Jimmy hacia el amor. Eh, entonces, muchísimas gracias, Luz Elena, muchísimas gracias, Jimmy. Ya entonces vamos cerrando y vamos a agradecer también a Paula, nuestra Master Teacher, que nos ayuda en la gestión de todo este proceso, a la Biblioteca Pública de Borarango, que también nos facilita el espacio para grabar en un entorno más apropiado. Y bueno, familia, no sé si Jimmy y Luz Elena quisieran decir algo más para que nos despidamos de la comunidad y vamos haciendo el cierre de este episodio de Despierta Familia. Solamente decirles que la educación no es un simple hecho accidental en la vida de las personas, que la educación es la base de todo lo que podemos lograr y que esa educación con amor es lo que ustedes le van a dejar a sus hijos para que ellos sean lo que desean ser. Que como papás tienen una misión muy grande y que esa misión nunca se acaba en ustedes. Y que como esa misión es tan grande, simplemente hay que hallar los momentos y las formas para que esa misión de ustedes se conecte con la misión de los maestros que están en el Alejandro Vélez. Que para mí sigue siendo el Alejandro Vélez el mejor de los colegios de Envigado. Quizás eso suene muy pues a mucho orgullo, pero sí, yo considero que el Alejandro Vélez es un colegio maravilloso, es un colegio donde las familias, los estudiantes son lo mejor, es un colegio donde se trabaja con amor, donde los maestros todo el tiempo están haciendo lo mejor. A los papás que me conocieron, les mando un gran abrazo. Saben que hicieron parte de los momentos más maravillosos y también dolorosos de mi vida y por ellos logré llegar hasta mi momento de jubilación. Feliz. Muchísimas gracias a Norbey que me invitó, porque yo no estaba invitada inicialmente, pero por ser la esposita de Jimmy, y haber trabajado en el Alejandro, él quiso incluirme. Muchísimas gracias, me sentí muy feliz pudiendo compartir esta experiencia. Norbey, muchas gracias de verdad pues por esta iniciativa que tienes. Te felicito en este proceso que estás haciendo y a la Master Teacher y bueno, y los recursos del Centro de Innovación que están a disposición de todos ustedes. Bueno, de verdad quiero darte las gracias, Norbey, y felicitarte, Norbey, y felicitarte por todo este proceso que tienes de generar este despertar familias. Considero que en esta época donde la tecnología está en pleno furor, la única manera es utilizar la tecnología. Muy bien, por eso ese apoyo de la Master Teacher, del Centro de Innovación, de la Secretaría de Educación, son las oportunidades para que lleguen a muchas familias que muchas veces no pueden desplazarse por X o Y motivo, pero estamos tocando esos corazones, estamos generando una forma de concientizar, porque es que es eso, hay que concientizar que nuestros hijos, los hijos de las familias, son muy vulnerables en este entorno en que estamos. Y hay que acompañarlos y hay que estar atentos y hay que sacarles tiempo, porque esa es la única forma de cómo podemos
al menos darnos la posibilidad de que van a cumplir los valores que recibieron en familia. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir la vivencia. Le agradezco a mi esposa también que pudo estar aquí conmigo, porque Norbey, yo le pedí el favor a Norbey, le dije, no podemos dejar el conocimiento y la vivencia de un ser que admiro mucho y de todas las docentes de primaria que son sembradoras y que nosotros los profesores de la básica y la media continuamos con todo lo que ellas sembraron tan amorosamente, con esas normas que fueron exigidas para formar seres que nosotros vamos a recibir los frutos y que posteriormente expresan todas esas palabras tan lindas que llevaremos en nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Gracias, Luz Elena. Gracias, Centro de Innovación, Secretaría de Educación. Gracias, Paula, Master Teacher. Y familias y comunidad, nos vemos entonces en un nuevo episodio de Despierta Familia. Gracias a ustedes. Despierta Familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos!